Bueno, una semana en el rural depende del sitio a donde uno le toque. A mí me tocó en 3 poblaciones: Vianí, Bituima, San Juan de Río Seco. En Vianí y Bituima eran centros de salud en los cuales se hacía la práctica de pediatría, ginecología, medicina general, control de hipertensión. Yo vivía en el centro de salud de Vianí y veía las urgencias. A veces me llegaban pacientes para suturar, 9, 10 de la noche, igual que para atender partos. En el hospital le tocaba a uno hacer el turno de viernes, sábado y domingo, y ahí atendíamos también partos, urgencias quirúrgicas. Entonces teníamos que hacer apendicectomías, pomeroy y atender cesáreas. A mí me tocaba trabajar de martes a domingo. El día libre era el lunes. El domingo era, si no tenía turno en el hospital, viernes a domingo nos tocaba hacer el domingo consulta, porque era el día de mercado de la gente. Entonces el día lunes era el único día que me volvía a Bogotá, por ejemplo, a conseguir medicamentos para llevar a la farmacia del centro de salud, o hacer las vueltas mías, o visitar a mi papá y mi mamá. Esa era la única. El martes ya empezaba consulta. Entonces a las 7 de la mañana me levantaba a las 6, a las 7 ya tenía que estar desayunando para empezar consulta, 7 y media, 8 de la mañana, hasta las 12 del día, luego almorzar y otra vez consulta. Y las urgencias, pues como vivía ahí en el centro de salud, pues me llegaban a cualquier hora. Uno tenía que estar disponible las 24 horas porque estaba viviendo ahí en el centro de salud. Entonces llegaban los pacientes, por ejemplo, las maternas, a atenderle un parto a las 2 o 3 de la mañana y seguir el día común y corriente. Entonces, único día de descanso, lunes, y ahí tenía que hacer todas las vueltas. Si no me volvía a Bogotá, entonces se quedaba uno en el pueblo. Pero en el pueblo básicamente el día lunes era muerto, porque el día activo era el día domingo, que era el día de mercado, se atendía a la gente, se atendía más o menos como hasta las 3 o 4 de la tarde. Bueno, las dificultades que uno encontraba en el rural pues son de varios tipos. Las primeras eran de tipo administrativo, en las cuales yo vivía en el centro de salud de Vianí, pero cuando llovía, pues los huecos y las goteras entraban por todo lado. Entonces, para poder arreglar eso, se le pidió al hospital, se demoraba. Entonces, lo que hicimos fue hacer unas fiestas para recoger fondos y efectivamente pudimos arreglar el centro de salud. En la otra parte, era la parte de medicamentos que se le daban a los pacientes, pues a un precio casi de costo. Entonces nos tocaba venir acá a Bogotá, comprar los medicamentos en los depósitos de droga, pero esa parte les gustó administrativamente al hospital porque nosotros teníamos que comprárselos a ellos, pero eran el doble de precio. Entonces eran unas ganancias, las pocas ganancias que nosotros teníamos, pues era para invertirle al centro de salud en equipos, en arreglarlo, pero si le comprábamos al hospital no teníamos esas ganancias. Entonces es la parte en la cual puede haber ciertos reglamentos legales en esa época, y ahorita son más estrictos, pero se perdía la plata a nivel del hospital y no le podíamos invertir al centro de salud. Otro es, pues como atendíamos partos, una vez tuve un parto de una niña de 15 años que nunca tuvo su seguimiento a nivel del parto, y el niño nació muerto. Entonces esa parte me traumatizó, pero después viéndolo tenía un poco de problemas a nivel de genes, su fenotipo era raro, entonces no podía respirar. Esa fue una parte que me pareció terrible. Bueno, pues hay muchas satisfacciones, sobre todo porque ayuda a poblaciones bien desfavorecidas. Entonces en las jornadas que íbamos, vacunamos, les daban medicamentos a los niños, a las mujeres embarazadas, que verdaderamente a esas poblaciones no llegaba nadie, ¿sí? A 3 horas o 4 horas a caballo es muy difícil.
Otra satisfacción, pues, haber construido o reconstruido el centro de salud, haber arreglado las finanzas de esas instituciones y a muchos pacientes. Me acuerdo de un niño que me llegó como tipo 10 de la noche, que se había caído y se había levantado con alambre de púas todo el cuello. Entonces yo dije, no, pues para que lo llevemos al hospital a esa hora. Entonces yo le hice una reconstrucción toda de cuello, de la piel de cuello, y quedó lo más de bello. Eso es una de las satisfacciones que a uno más le gusta, de hacer un buen trabajo y que la gente quede bien agradecida. Pues yo creo que rural es muy importante. En esa época había compañeros de que, o sea, no conseguían rural o podían elegir no hacer rural, y muchos eligieron no hacer rural y de una vez pasar a la especialización. Yo escogí hacer rural en unas poblaciones alejadas, pero eso le sirve a uno primero para conocer cómo está el país, porque uno hacer un rural en Bogotá o en una zona como más civilizada, pues no es lo mismo que hacerlo en las zonas rurales, donde uno ve qué es lo que le falta a este país, cómo es la gente. Entonces uno ve que le faltan acueductos, alcantarillados, y que con eso se podría resolver la gran mayoría de problemas de parasitismo, de malas condiciones higiénicas, ¿sí? O sea, uno como médico puede ayudar, pero lo que más ayuda son las políticas gubernamentales con respecto a la población, que es hacer que acueductos, alcantarillados, que toda la gente tuviera una buena agua y pudiera conseguir agua en el país, nos quitaría el 80% de uso de medicamentos, ¿sí? Entonces uno se da cuenta de que nuestro país está abandonado por las instituciones gubernamentales, en tan sencillo de las carreteras. Si tienen una buena carretera, en el país la gente puede sacar su comercio. A mí me tocaba a veces en carro, gastaba 4 horas o 5 horas, el carro se deslizaba por fango y al fin podía llegar al centro de salud donde me tocaba la práctica. Entonces uno ve, esta parte sí es que como médico uno vive en una burbuja y tal vez ve uno como en un estrato 42, y cuando va a la zona rural ve que todo lo que aprendió sirve, pero serviría más una política económica en las cuales todas las personas pudieran tener un buen acceso a los pueblos, un buen acceso a la capital donde están los hospitales más grandes, un buen acceso a agua potable, a acueducto. Eso nos quitaría más del 80% el problema de las enfermedades. Sobre los medicamentos y sobre la plata se pierde en cosas administrativas. Lo que yo vi fue que si el hospital le hubiera dado más independencia al médico, el médico puede hacer más, o sea, hubiera podido hacer más ganancias para darle los medicamentos a esta población. Ahora se maneja de otra manera, ahora la parte gubernamental lo pasó a las EPS y pues el dinero se está perdiendo, ¿sí? Pero lo que le da a uno como médico general que salga es ver el verdadero estado de cómo está el país, ¿sí? Pues en mi época no había ni acueducto, ni alcantarillado, ni carreteras, y creo que eso sigue igual. Nosotros tenemos un atraso de más de 100 años y un atraso en que, por ejemplo, en La Guajira, lo del carbón, cuánta plata han explotado las compañías externas, y esas regalías no han servido ni para hacer un buen acueducto ni para hacer un buen alcantarillado, que son las cosas mínimas con que tiene que vivir un ser humano. Sí, el rural le da a uno mucha sensibilización y ve que el médico por sí solo no puede luchar, tiene que luchar, es un sistema que sea justo, válido para toda la población en general, no para unos elegidos. Bueno, en el rural básicamente lo evalúan porque uno tiene que, en los centros de salud,
pues uno tiene que llenar unas planillas y esas planillas van al hospital y el hospital regional es el que se da cuenta de si uno va a consulta, hace sus labores de urgencias, hace sus labores en el hospital y de acuerdo con eso da un calificativo, pero lo aprueba uno y eso es una etapa para que pueda entrar luego a residencia. Yo diría que para llegar a rural, el rural es como el examen final. Es que el médico ya ha estudiado, ya está en los hospitales, ahí encuentra residentes, encuentra profesores. En el rural uno llega y es a poner en práctica lo que estudia. Entonces la parte más importante es uno estudiar muchísimo, preguntar muchísimo y aprender en los hospitales, porque cuando tú llegas y estás solo, que el parto, que se te complicó, ahí no puedes preguntarle al R1, al R2 o al R3 o al profesor, ahí te toca solucionar. Entonces lo más importante es haber estudiado, haber preguntado, si le gustó un tema, pues interesarse por eso. Y ya en el rural no es que vas a tratar temas súper científicos ni nada, ni la investigación, es poner en práctica básicamente lo que necesita un médico familiar, un médico de casa, que se llama ahora, y ponerlo en práctica. Entonces es una prueba de fuego, es el final de tu examen. Y que es importante, sí, porque yo creo que es la fase final de cuando tú terminas tus estudios y lo llevas a la práctica final a un lugar apartado de Colombia y das lo que tienes, lo que has aprendido y lo que quieres dar a una población desamparada.